Hola, mi nombre es Bruno Josué Araya Hernández y esta es mi voz. Vamos a comenzar la explicación de la pregunta 1A que me ha tocado, que es el problema 220 de la página 78 del libro Fourier 1995, que nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos... Esto es lo que nos dice. Para los que entienden inglés pueden pausar el video y leerlo tranquilamente, o si no, yo también les voy a explicar de manera sencilla qué es básicamente lo que nos dice. Lo que nos dice es que nosotros tenemos un disco delgado que está cargado uniformemente, que tiene una carga total Q, y que su radio es A. Y nos piden encontrar dos cosas. Nos piden encontrar el campo eléctrico que se genera en un punto lejano al disco, y también calcular la distancia mínima axial, tal que el error del campo eléctrico sea del 1%. Entonces comenzamos. Eh, para comenzar, disculpen, para comenzar primeramente quería hacer un análisis general, o sea, sobre las ideas que voy a usar. Primero, vamos a tratar de usar simetría para determinar en qué campo, en qué eje, se genera campo eléctrico. Y de segunda idea, vamos a simplificar el problema de un disco a un anillo que genera un campo eléctrico. Un anillo está cargado, que tiene ciertas propiedades, que tiene las mismas propiedades pero que un disco, pero es un anillo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque después simplemente vamos a integrar sobre la superficie de un anillo, generando una superficie, vamos a integrar y vamos a poder calcular como si fuera un anillo. Si no me entendieron muy bien ahora, no se preocupen que voy a seguir más adelante y lo voy a explicar de nuevo. Entonces, comenzando. Supongamos un anillo genérico. Un anillo genérico de radio R, que nosotros lo vamos a centrar el eje de coordenadas justo pasando por el centro del anillo. Eh, si notamos que el campo pasa sobre esta parte del anillo y detrás de esta parte del anillo, para hacer como una alusión al dibujo, que en realidad como que el anillo se podría ver como que estuviera entrando a la pantalla y saliendo de la pantalla, pero por temas dibujísticos los dejé así para que se entendiera. Entonces, nosotros tenemos nosotros tenemos este anillo que está cargado, por lo que genera un campo eléctrico que está simétrica, que tiene trozos simétricos, uno de distancia entre a este punto. La distancia de acá que es R, de la distancia de acá que es R, y están en el mismo plano, por así decirlo. Ok, entonces nosotros vamos a tomar dos trozos de anillo que estén uno frente al otro, simétricamente respecto al eje de coordenadas, eh, que va a ser este. Y vamos a calcular, vamos a ver que sus campos eléctricos, ¿qué pasa con sus campos eléctricos? Entonces, el campo eléctrico que genera del trocito 1 va a ser generado, que se genera en el punto P cualquiera, va a ser este. Va a entrar con un ángulo θ y va a salir. Para el trocito 2, simétrico a él, también va a entrar con un ángulo θ, pues está simétrico. Pues al estar simétrico, entonces van a entrar con el mismo ángulo como de, creo que se llama ángulo de difracción, no, o algo del estilo. Bueno, pero van a entrar con el mismo ángulo a este punto y va a generar este otro campo eléctrico 2. Ahora bien, al tener los mismos ángulos que entran, nosotros podemos notar que la componente en el eje Y del ángulo 1 y la componente en el eje Y del campo 2, perdón, del campo 2, sí, del campo 1 del campo 2, van a ser iguales, pero de distinta dirección entre ellos. Por lo tanto, al sumarse, estas se van a eliminar. Se van a eliminar entre sí. Por lo que solo vamos a tener las componentes en el eje Z en este caso, del campo. Esto mismo va a pasar
para la parte, para los trocitos 3 y 4 que no tienen componente en el eje Y, solo tienen componente en el eje X entrando a la pantalla. Con la única diferencia de que esta vez las componentes de campo que se van a em, eliminar entre sí van a estar en el eje X. Esto mismo, que se elimine en el eje X y se mantenga en el eje Z, se puede extrapolar a todo el resto de trocitos. ¿Por qué? Porque cada una va a tener un trozo simétricamente simétrico respecto al eje de coordenadas en el otro extremo, que van a hacer que se eliminen entre sí, y los campos en esos ejes solo dejando un campo en el eje Z. Entonces, a través de esto, de esta idea, nosotros podemos concluir que un anillo va a generar un campo solo en el eje Z. Un anillo simétrico va a generar un campo solo en el eje Z. Eso, un campo eléctrico solo en el eje Z. Entonces, bajo esta idea, nosotros vamos a calcular un diferencial de... vamos a calcular el diferencial del campo eléctrico de este anillo. Para esta vez tomé esta foto que está en el libro para explicar lo que voy a hacer a continuación. Nosotros tenemos que el diferencial del campo eléctrico es de esta forma. Lo tenemos por fórmula. ¿Y qué? O sea, con R va a ser esta hipotenusa de acá. Entonces, como nosotros tenemos un disco de radio R, el valor de R chiquitito va a ser por Pitágoras, ya que esto está en 90 grados, va a ser R cuadrado más Z cuadrado y todo son raíz. ¿Ok? Entonces, pura matemática, geometría, lo voy a repetir. La hipotenusa de este triángulo rectángulo que se va a generar acá va a ser R cuadrado más Z cuadrado y todo son raíz. Y ese va a ser nuestro valor de R que podemos reemplazar acá en la ecuación y nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Entonces el diferencial del campo eléctrico para un anillo de radio R que el del campo eléctrico generado en un punto P va a ser esta forma. Siguiendo con el análisis, nosotros anteriormente dijimos que solo existía un campo en el eje Z generado por un anillo. Entonces nos va a interesar saber el diferencial en particular del campo en Z, ¿o no? Entonces nosotros sabemos que por trigonometría si nosotros tenemos este campo que se genera acá y nosotros queremos saber la componente del campo acá en Z, todo va a ser el campo por el coseno del ángulo, que en este caso va a ser este teta de acá, se repite acá y va a ser el coseno del ángulo teta. Entonces, prosiguiendo, nosotros vamos a tener que... perdón. Y el coseno del ángulo, ¿cómo va a estar dado? Por el dibujo anterior, nosotros sabemos que este ángulo también es teta, por lo que el coseno del ángulo va a ser z por r, que r es esto. Entonces nosotros podemos acá escribirlo de esta forma y reemplazar en nuestra ecuación y nos va a quedar esto. Pero, como nosotros sabíamos que solo existía el campo en Z, entonces el diferencial de campo en Z va a ser igual al diferencial de campo total y va a ser de esta forma. Y esta es la expresión del campo eléctrico para un anillo de radio R situado en el eje Z para el diferencial del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ahora que nosotros ya calculamos el diferencial del campo eléctrico para un anillo cualquiera, volvamos a nuestro ejercicio, que era un disco. ¿De qué forma vamos a hacerlo? Ahora tenemos que integrar. ¿Por qué? Porque al tener acá un disco, al tener acá un anillo, para generar la superficie tenemos que integrar en esta eje de acá y nos va a generar la superficie. Y de la misma forma que el anillo, es como si tuviéramos muchos anillos por dentro, cada uno más chico, hasta que se generara uno que es un punto, y todos esos generaran campo eléctrico, por lo que va a pasar exactamente que el caso de un anillo como de radio R. Por eso tomé el radio R
como un radio genérico y no como el radio A, porque esto mismo se puede extrapolar a tener muchos anillos concéntricos que generen exactamente el mismo comportamiento que le expliqué antes, el comportamiento simétrico, y generar exactamente este mismo campo. Entonces, procedemos a integrar para un disco fino. Basta integrar la superficie del anillo. Y nosotros sabemos que por enunciado y también por teoría, por libro, por apunte, el diferencial en una superficie va a estar dado por un diferencial de superficie y por la carga superficial. Y en este caso, al ser un círculo, que lo que vamos a integrar, el área que estamos buscando, el diferencial de superficie, va a ser este. 2pi por r por el diferencial de r, que r es lo que va a estar variando. Por eso es de r. Entonces nosotros reemplazamos la ecuación anterior y nos va a quedar de esta forma. Y ahora integramos entre 0 y A para generar el disco que estamos buscando, al final el campo. Y nos va a decir que el campo en Z va a estar dado por sigma Z partido en 2pi epsilon por la integral de esta expresión de acá. Que la integral de esta expresión de acá, uno haciendo los cálculos, va a ser esto. Luego de eso, también nosotros sabemos que por definición tenemos que sigma por A cuadrado por pi va a ser igual a la carga. En teoría es la carga superficial por el área va a ser igual a la carga. Eso lo tenemos por apunte, por teoría. Y tiene bastante sentido en realidad. Porque bueno, si podemos hacerlo por análisis de dimensiones, nos queda que carga partido en área por área, igual a carga. Bueno, eso. Esto es válido en realidad porque también es bueno notar que esto es válido porque sigma, la carga superficial es uniforme, el disco está uniformemente cargado. Por eso esto es válido. Y como solo hay campo en el eje Z, nosotros reemplazamos la expresión y nos queda esto. Y acá le podemos hacer un check a encontrar el campo eléctrico, porque esta es la expresión del campo eléctrico. Ahora nos queda lo segundo, que es encontrar una expresión para para un error, para el z mínimo, perdón, para un error para aceptar un error del 1%. Entonces nosotros vamos a hacer una aproximación de Taylor para esto. Porque tomando los parámetros de z mayor que 0 y raíz de z cuadrado para aproximar raíz de z cuadrado a z positivo. Entonces, nosotros tenemos esta expresión de antes. Al aplicar la expansión de Taylor nos queda de esta forma. Estos unos se van y estas constantes se pueden multiplicar para acá adentro. Estos dos se van y te queda esto. Y bueno, nosotros vamos a tener estas dos expresiones. ¿Ok? Estas dos expresiones esta expansión de Taylor, ¿qué significa? ¿Por qué hacemos una expansión de Taylor? La expansión de Taylor te ayuda a encontrar un error, a admitir un error. Es una aproximación. En realidad esto no debería ser un símbolo igual, debería ser un símbolo de vamos a generarle un error. Esto es lo que lo hicimos. Y para tomar el error del 1%, nosotros notamos que estas expresiones son constantes. Lo único que lo hace variar es acá esta puede ser como el campo y esto es el error. Esto lo vamos a tomar como un error que nos hace variar el campo. Por lo tanto, las expresiones que vamos a tomar acá nos va a indicar el z mínimo. Como estas son constantes, esta es la expresión que realmente como esta expresión es como el q partido en 4pi partido en epsilon, va a estar como multiplicando todo el rato. Esta es la expresión que nos va a ayudar a encontrar el error del 0,01. Acá está la forma del teorema de Taylor. Y entonces nosotros si aproximamos esto a 0,01 para que sea el error, nos va a decir que haciendo matemáticas que el z mínimo es igual a 9a.